Bueno, buenos días, son las 8:15. La sesión de hoy, continuando con la serie que llevamos de patología tropical. Hemos tenido dengue y esquistosomiasis el otro día y hoy patología importada e inmunodepresión. Nuevos compañeros de viaje. La da en su sesión de despedida nada menos que Alex De Gea, en su última sesión aquí como R5, y la tutoriza el doctor Fernando de la Calle. Adelante, Alex. No, pues buenos días a todos, gracias por la presentación. Gracias a todos por venir a la sesión de despedida. Y nada, pues hoy vamos a meternos, pues sí, pues de nuevo un poco en conceptos de tropicales, patología importada, pero vamos a cambiar un poquito el foco. Vamos a, pues, a ver qué conexión podemos tener, qué conceptos clave debemos repasar acerca pues, de pacientes que prevemos van a tener un estado de inmunosupresión, pero que pueden ser candidatos a cribado de patología importada. Como digo, vamos a hacer un repaso de los conceptos que debemos tener en cuenta, que no se nos debe olvidar, sin meternos a fondo en cada una de las patologías, que eso daría para otras sesiones. Decimos patología importada, pero probablemente este adjetivo ya no sea un adjetivo actualizado, ¿no? Porque España representa como país pues, el paradigma de un país en un mundo globalizado y pues, evidentemente se traduce a nivel epidemiológico pues, con unas diversas particularidades. Si a nivel mundial el 3% de la población es migrante, este porcentaje en España extiende hasta casi actualmente el 11% de la población. Y esto conlleva que más de 4 millones de residentes en nuestro país actualmente provienen de áreas epidemiológicas de riesgo para patología importada. Pero es que además no solo recibimos migrantes, sino también somos un país emisor. Uno de cada 4 españoles viajará por año al extranjero, viajes de diversa índole que abarcan desde negocios al ocio, pero también gente que se va en estancias de cooperación de larga duración. Tenemos más de 2 millones de españoles que viven en el extranjero y que anualmente regresan a nuestro país. Y tampoco olvidar que somos uno de los principales países que reciben turistas a nivel mundial, con unos 60 millones de turistas al año, ¿no? Esto, como digo, hace que nuestro país tenga una situación epidemiológica muy concreta y esto, pues, lo que nos va a llevar es que vamos a tener una serie de pacientes que provienen de esas áreas, son pacientes de riesgo epidemiológico, que nosotros en esa sesión, para intentar matizar un poco pues, los conceptos, vamos a referirnos fundamentalmente a migrantes o sus hijos que vengan de áreas tropicales, pero también a toda persona que tiene una estancia prolongada en una región tropical. Y estancia prolongada la definimos como aquella de más de 3 meses. Y esto, destacar que estos pacientes pueden tener tanto eosinofila como no tenerlo. Y de hecho, en la patología importada y los cribados a los que vamos a referir, lo más frecuente es que estos pacientes no se presenten con eosinofilia. O sea que todo paciente que tenga eosinofilia, evidentemente se va a mencionar un cribado si no tiene otra cosa que lo explique, pero no va a ser un criterio para indicar pues, las cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de pacientes inmunodeprimidos. Tenemos aquí una definición breve y básica de lo que es una inmunodepresión de bajo riesgo. Como veis ahí en la diapositiva, pues vamos a considerar dosis de prednisona diarias por abajo de 7,5, metotrexato a dosis bajas, hidroxicloroquina, pero sobre todo queremos dar esta definición porque todo aquello que no encaje con esta definición corresponde al otro grupo, a moderado o alto riesgo. Cualquier otro esquema de inmunosupresión, ya sea farmacológico, incluyendo fármacos biológicos, ya sea debido a neoplasias sintomatológicas, cualquier otra cosa que se nos ocurra, va a recaer en la categoría moderado y alto riesgo. Y esos son los pacientes en los que no se nos puede pasar realizar un cribado pormenorizado según pues, sus características epidemiológicas. Sobre todo, pues eso, remarcar la importancia de cada una de esas categorías. Y cuando hablamos de cribado, nos vamos a referir muchas veces a ello en toda la sesión. El momento ideal de realizarse debería ser antes de iniciar la inmunosupresión. Evidentemente, esto muchas veces no es posible. Más vale hacer un cribado en cualquier momento de la enfermedad y tener por lo menos algunas pruebas, alguna orientación, a dejarlo olvidado. Bueno, hablamos de cribado, también hablamos evidentemente de los cribados generales que pedimos prácticamente a diario, sobre todo serologías de VIH y virus hepatotropos. También estos cribados generales deberían incluir pues, enfermedades inmunoprevenibles y, según el caso, pues, también cribado de la tuberculosis. Este cribado general no lo vamos a centrar aquí en la sesión, daría para muchas horas hablados, y nos vamos a centrar en el cribado específico de patología importada. Vamos a hablar de estas 6 enfermedades, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en exongiloides, enfermedad de Chagas y esquistosoma, aunque hablaremos algo de histoplasma, también infección por entamoeba y paludismo. En cualquier caso, lo que tienen en común estas 6 enfermedades son que son patología que es importada, patología que cursa de forma crónica, que esta forma crónica generalmente es asintomática y que, salvo que hagamos un screening dirigido, muchas veces no vamos a detectar, y que cuando sometamos a los pacientes que necesitan un esquema de inmunosupresión, puede reactivarse, puede recaer en formas mucho más graves, con importantes tasas de mortalidad, y por eso pues, la justificación de dar un poco esa sesión y repasar estos conceptos. Sin más, vamos a empezar hablando pues, quizás del paradigma de la patología importada, que es el estrongiloides. Y es que el estrongiloides lo que tenemos que fijarnos en primer lugar es que tiene un ciclo biológico que es muy peculiar y que lo hace pues muy interesante. Estrongiloides en su vida libre son unas larvas que viven en aguas
con aguas o suelos contaminados, generalmente pues, asociados a lugares geográficos con mala situación higiénica. Y el contacto directo de estas larvas con la piel del huésped pues, hace que las larvas penetren, atraviesan las barreras epiteliales y pues, en su ciclo acaba migrando a la vía aérea. Estas larvas aquí, en todo este proceso, dan una clínica que generalmente es muy específica, es complicada de detectar. Alguna vez sí que se puede llegar a describir pues, cuadros de asma con difícil control, que incluso empeora con corticoides, pero generalmente este paso por vía aérea, que dura unos 14 días, pues no suele dar mucho síntoma. Las larvas acaban alcanzando la vía digestiva a través de la autodilución y acaban llegando pues, a su nicho ideal, que es la luz intestinal. Aquí las larvas acaban pues, su ciclo sexual, acaban dando lugar a nuevos huevos que eclosionan en la luz del intestino y da lugar a nuevas larvas. Y estas larvas, aquí es lo peculiar del caso, pueden de nuevo autoinfectarnos directamente desde la luz intestinal o desde el epitelio del canal anal. Por lo tanto, el parásito vuelve a empezar su ciclo y tenemos ciclos mantenidos de reinfecciones durante toda la vida. Y esto, a efectos prácticos, lo que nos conlleva es que un paciente que ha tenido un único contacto epidemiológico en algún momento de su vida, 30, 40, 50 años después, puede seguir manteniendo estos ciclos de reinfección mantenidas y el parásito puede seguir viviendo en este huésped. Por tanto, un solo ciclo, un solo contacto epidemiológico es más que suficiente para tener pues, esta patología crónica. Es una patología crónica, pero evidentemente pues, no todos los pacientes van a tener el mismo riesgo de tener cuadros de reactivación. Existen unas categorías clásicas, intentamos describir aquí algunas en la diapositiva, que predisponen a hacer pues, cuadros graves de la enfermedad y reactivaciones. Clásicamente, la enfermedad por HTLV se ha descrito que la infección crónica por este virus desvía las respuestas inmunológicas, debilita las vías mediadas por la vía TH2 y, por tanto, el individuo es mucho más susceptible a hacer cuadros graves, a hacer reactivaciones de estenociloides. En el caso de los corticoides, está descrito con dosis altas, pero cada vez la evidencia se inclina más a que dosis bajas de corticoides o ciclos cortos de menos de una semana pueden ser suficiente para jugar como desencadenante de nuevo de infecciones graves y reactivaciones graves de estenociloides. Otros fármacos, como el omalizumab o los fármacos que se utilizan en esquemas de inmunosupresión post-trasplante de órganos, también juegan un papel crucial y también justifican muchas reactivaciones de estenociloides. Y aunque queden un poco más olvidados, pues situaciones de hipogamaglobulinemia, generalmente descritas en mielomas múltiples, síndromes nefróticos, también podrían jugar un papel aquí en estos mecanismos. Y claro, si esto lo juntamos con que la estenociloides es prácticamente una enfermedad global, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Se calcula, aunque estará infraestimado probablemente, que en el mundo tenemos 600 millones de casos prevalentes que abarca prácticamente la totalidad de las regiones tropicales y subtropicales, de tanto Latinoamérica, África como Asia, que generalmente, como hemos dicho, y por contacto epidemiológico, se asocia a jóvenes que trabajan pues, en regiones agrícolas con contacto con aguas y arenas contaminadas, pero que la población se mueve y debido a esos movimientos de población, ningún país del mundo estaría ahora mismo a salvo de tener casos importados de esta patología, casos crónicos que puedan reactivarse. Y España es un ejemplo de un país que no estamos libres, ¿no? En revisiones narrativas que tenemos de los últimos años, sí que tirando de los datos del Ministerio, se vio que en los últimos 20 años 500 casos se hospitalizaron en todo nuestro país, simplemente como consecuencia de infección o complicación derivada directamente de una infección por estenociloides. Es muy llamativo, de todas formas, que la seroprevalencia que tenemos en algunas comunidades del país son bastante altas. Destacar el caso de las Islas Filipinas, en los que los migrantes de este país, hasta un 9% de ellos van a tener serología positiva. Y tenemos, y esto sí que es muy llamativo, registrados en torno a unos 1000 casos endémicos, prácticamente todos en la provincia de Valencia, la región de la Albufera, asociados a unas condiciones sanitarias malas en el pasado, en los años de la dictadura, en torno a los años 50-60. Entonces, esto determinó que muchos agricultores que se dedicaban al cultivo del arroz tuviesen contacto directo y bueno, pues esto determina que actualmente en esa región sí que existe pues, algún caso de personas ya mayores, personas con riesgo de inmunosupresión, con riesgo de desarrollar otras patologías, que han tenido un contacto autóctono en nuestro país. O sea que el caso de estenociloides es una realidad que en España pues, en ningún caso deberíamos olvidar. Las manifestaciones clínicas de estenociloides son muy específicas, tenemos una forma aguda y una forma crónica, que ambas no vamos a tener una clínica que sea nada definitoria. En la mayor parte de las ocasiones pasa totalmente inadvertido. Es verdad que en una fase crónica, como consecuencia de estos ciclos mantenidos de reinfección, sí que podemos tener alguna manifestación cutánea, alguna manifestación pulmonar, que podemos detectarlo como infiltrados evanescentes, pero generalmente, como digo, no vamos a tener ningún signo clínico. Y por desgracia, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que tenemos una infección crónica por estenociloides cuando aparezcan sus complicaciones.
Tenemos que sospecharlo en bacteriemias por bacilo gram negativos de repetición, que no encontremos un claro foco, que no tengamos claro el origen, pero sobre todo cuando las cosas no nos da tiempo a hacerlas bien, no alcanzamos a hacerlas bien, podemos tener la complicación más temida, ¿no? Que en este caso son los síndromes de hiperinfección e infección diseminada. Como concepto, estos síndromes corresponden a una replicación totalmente descontrolada de las larvas, que dejan su ciclo habitual, empiezan a multiplicarse sin que haya ningún tipo de control. Al multiplicarse, invaden pues, todos los órganos que hemos descrito en su ciclo, pues invade luz intestinal, invade vía aérea, invade tejido pulmonar, y esta infección, cuando se acaba de descontrolar del todo, sale de su ciclo habitual y puede pues, tener presencia de larvas tanto a nivel cutáneo, a nivel hepático, a prácticamente todos los órganos de la economía. Tendremos que una replicación tan descontrolada de larvas pues, es un cuadro muy grave y conlleva unas tasas de mortalidad en torno al 60-70% de los pacientes que lo sufren. Y esto pues, es uno de los principales objetivos aquí, ¿no? Pues comentar que eso se puede prevenir con el screening del que vamos a hablar y sobre todo porque hemos tenido casos recientes de los últimos años en nuestro hospital. Esta es una muestra de un paciente aquí en nuestro hospital, una muestra de un VAL, en la que se ve una de las larvas. Bueno, y como digo, pues estos son casos que hemos tenido aquí. No es altamente frecuente, pero es algo que tenemos que pensar porque un solo caso de estos pues, puede quedar marcado y puede conllevar pues, consecuencias catastróficas para los pacientes. Tenemos claro que tenemos que hacer screening de estrongiloides y el screening es sencillo porque se va a basar en la serología. Es cierto que aquí en el hospital tenemos otras peticiones de estrongiloides, podemos pedir cultivo, podemos pedir PCR, pero como digo, el screening debe recaer en la serología, dado que las otras dos pruebas tienen mucha dependencia de la emisión de las larvas, que es irregular y tiene una importante tasa de falsos negativos. Evidentemente, según lo que hemos dicho, no queda duda que está indicado en migrantes de las zonas endémicas, evidentemente gente con eosinofilia o otra causa, e idealmente, como hemos dicho al principio, pues previo a iniciar los esquemas de inmunosupresión. El tratamiento es sencillo, generalmente con ivermectina, que se suele repetir a los 14 días, y ahora el tratamiento bien tolerado. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que para comprobar la curación va a pasar un tiempo, la serología tarda en negativizar, tarda en encender sus valores, la eosinofilia también tarda en corregir en el caso de que lo tengamos, y tenemos que repetir estas pruebas generalmente en torno a 6-12 meses. Así que esos pacientes, una vez que hemos completado el ciclo de tratamiento, pues sí que tenemos que esperar un poco de tiempo para confirmarlo. Simplemente con este esquema, por resumir lo que hemos tratado de estrongiloides. Una distribución prácticamente universal, cribado con serología, en caso de positividad, tratamiento con ivermectina y comprobada erradicación pasadas unas semanas, meses. Cambiamos un poco de tercio, nos vamos a conceptos sobre enfermedad de Chagas. Nos vamos a otro lugar epidemiológico, nos vamos a otro parásito. Aquí estamos hablando de un protozoo, Trypanosoma cruzi, que tiene una distribución en prácticamente todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Abarca en total 21 países de Latinoamérica. No abarca ningún país de las islas del Caribe, pero toda Latinoamérica continental podría tener eventualmente pues, afectación por este parásito. En nuestro país tenemos más de 2,5 millones de personas que provienen de estas áreas y tenemos diagnosticados más de 55.000 residentes en nuestro país. Importante destacar que gran parte de esta población con diagnóstico está en una edad fértil y una de las vías de transmisión principales, más allá de la vía vectorial, es la transmisión vertical. Por lo tanto, en nuestro país estamos a riesgo de que si no cribamos adecuadamente esta enfermedad, podemos tener casos autóctonos derivados fundamentalmente de la transmisión vertical. Destacar como países principalmente emisores Bolivia, Paraguay, zonas de Ecuador, zonas de Honduras, pero como digo, eventualmente prácticamente todo el continente americano podría haberse afectado. La enfermedad de Chagas tiene un ciclo biológico también algo complejo, pero que intentamos simplificar para efectos de esta sesión aquí. Tenemos una fase aguda, de nuevo clínicamente muy poco expresiva, generalmente en los momentos agudos se pasa de una manera asintomática, la transmisión es a través de una chinche, la conocida como vinchuca. Y esta sociedad, pues de nuevo, a malas condiciones sanitarias, en casas de, generalmente, pues el hábitat ideal son casas de adobe, pues en lugares remotos. El parásito, una vez que está en nuestro cuerpo, pasa a una fase crónica indeterminada. Se resguarda en células nucleares, generalmente células de tejido muscular esquelético, aunque bastantes células pueden llegar a actuar como refugio para el parásito, que va a tener ciclos de parasitemia muy irregulares. Y esta fase se mantiene 30, 40, 50 años sin que tengamos ninguna manifestación clínica. Es importante saber que esta fase en algunos pacientes va a progresar a sus complicaciones finales, a una miocardiopatía dilatada, complicaciones digestivas que potencialmente sean mortales. Esto ocurre generalmente entre los 20-30% de los pacientes y lo que es muy extraño es que un paciente en una fase crónica indeterminada tenga una curación espontánea. O sea, esta enfermedad prácticamente no se va a curar si no la detectamos y no tratamos.
El problema de esta fase crónica indeterminada, que no tenemos ningún síntoma, pero sí que tenemos las complicaciones derivadas de que no sepamos de que este paciente está afecto. Va a haber, como digo, transmisión vertical y sobre todo lo que nos preocupa en esta sesión, que en casos de inmunosupresión podemos tener casos de reactivación. Las reactivaciones en la enfermedad de Chagas están un poquito, quizás menos estudiadas que el Strongyloides. Sí que sabemos que el VIH, con mala situación inmunobiológica, es uno de los principales factores de riesgo y se ven cuadros de reactivación en forma de afectación del sistema nervioso central. En caso de trasplantados, generalmente asociado al uso de inmunosupresores como la ciclosporina, sí que sabemos que existen casos de reactivación en forma de cutánea diseminada y en casos de neoplasias hematológicas se han visto casos en forma de miocarditis. Lo que no tenemos es una clara asociación por lo menos que tengamos estudiado, con qué fármacos inmunosupresores pueden tener mayor o menor riesgo. Esto no está del todo aclarado. No sabemos exactamente cuál es el papel que los corticoides de altas dosis podrían jugar, que sí que parece coherente, dado pues, la gravedad de los casos, la gravedad de las reactivaciones, intentar cribar a todo paciente que tuviese riesgo. Estas son imágenes de clásico chagoma, esta manifestación, esta reactivación a nivel del sistema nervioso central. Evidentemente, viendo localización, viendo la extensión de las lesiones, podemos entender que son cuadros graves que también conllevan una importante mortalidad y, por tanto, pues, justifican de nuevo pues, cribar y tener en cuenta esta población. Si uno piensa entonces si merece o no la pena cribar a todo migrante de Latinoamérica en nuestro país, uno podría coger las guías del ECDC 2018, que tiene unas guías muy buenas sobre el cribado que hay que realizar a los migrantes, y se daría un poco cuenta de que el Chagas es totalmente ignorado, no se menciona en ningún lugar de esta guía, así que en España tenemos que ir a dos documentos locales que tenemos. El primero de ellos tenemos un Real Decreto 2005 que establece que es obligatorio que en nuestro país todos los donantes de sangre y de órganos van a ser cribados, así que este fleco lo tenemos cubierto. Y después sí que de hace pocos años, de 2015, tenemos unas recomendaciones acerca de cuándo y cómo cribar a la población general de enfermedad de Chagas. Sabemos y está claramente explicado que el embarazo o mujeres en edad fértil con deseo genésico deben ser cribadas. Como digo, hay que evitar a toda costa la transmisión vertical en nuestro país y por tanto esa es una de las situaciones primordiales en las que tenemos que primar el cribado. En esta guía dicen también que, bueno, aunque no tenemos evidencia muy clara de que regímenes de inmunosupresión podrían causar más o mayor o menor tasa de reactivaciones, todo paciente que va a ser sometido a inmunosupresión debería ser cribado para enfermedad de Chagas. Lo que crea un poco más de duda es qué hacen los pacientes asintomáticos con fases crónicas que llevan años en esta fase. El cribado se recae de nuevo en la serología. Destacar que sí que necesitamos dos pruebas serológicas para confirmar enfermedad de Chagas, que en el caso de laboratorios como el nuestro, pues simplemente la propia petición, en caso de que la primera prueba saliese positiva, automáticamente se realizaría la segunda. No tenemos que hacer dos peticiones separadas. Y en el caso del cribado, tampoco debemos pedir PCR de Chagas. Está disponible de otras indicaciones diferentes que no son el cribado. Por tanto, en esa situación sí que es una prueba que quizás puede incluso liar un poco más. Decíamos que no queda muy claro si algunos pacientes asintomáticos crónicos deberíamos hacer cribado o no, y esto deriva de que el tratamiento, que aquí traigo por ejemplo la primera línea, que es el bendidazol, es un tratamiento complejo, es un tratamiento oral que dura generalmente ciclos de 60 días, es un tratamiento con mucho efecto adverso, la mitad de los pacientes va a tener efecto adverso, en torno a un 30-40% de los pacientes no lo va a completar como consecuencia de los efectos adversos, es un tratamiento que no se puede dar embarazo, es teratogénico, y como el criterio de curación es la negativización de la serología, y esto no ocurre hasta 10-20 años pasados del tratamiento, vamos a someter a un paciente a un tratamiento que es complejo, que es duro y que en ocasiones no vamos a decir si ha funcionado o no hasta pasados 20 años. Sabiendo esto, que según pasa la fase crónica, según avanzamos en la fase crónica, la efectividad del tratamiento disminuye y en gente que lleva mucho tiempo con esta enfermedad y las tasas de curación alcanzan solo el 15-20%, sí que existen casos de los que de manera pormenorizada podemos plantear no realizar cribados, sino vamos a elegir tratar posteriormente. Como digo, eso es un tema que es un poco controvertido en ocasiones, pero sí que existe pues, bueno, pues un poco estas directrices, ¿no? En cualquier caso, en lo que nos atiende a nosotros, inmunosupresión, destacar un poco como resumen, todo migrante de Latinoamérica, en especial énfasis a mujeres en edad fértil, a los nacidos de estas madres, pero también a todas personas con una estancia prolongada en estas áreas endémicas, independientemente del tiempo que viven fuera del área epidemiológica, se debe hacer una serología de Chagas, idealmente, pues como el resto de las enfermedades que hablamos hoy, antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Cambiamos otra vez un poco de tercio, nos vamos al esquistosoma. Bueno, pues otro parásito clásico, una distribución un poquito diferente en esta ocasión. Sobre todo recordamos que la distribución mundial del esquistosoma abarca África subsahariana, algún foco de Brasil y esta vez sí las islas del Caribe, y algún foco también de Asia Oriental, sobre todo fijaros el sudeste asiático y las islas Filipinas.
Pero esta distribución ya deja de ser tan circunscrita y desde hace unos años sí que tenemos descritos casos en Europa, como este informe de 2015 de que se detectó transmisión autóctona en la isla de Córcega y más recientemente también en algunos lugares del sur de España, en la provincia de Almería, pues asociado de nuevo pues, a instalaciones agrícolas, ¿no? Así que esto cada vez en Europa cada vez más es una realidad, como pasa con otras muchas patologías del ámbito tropical, del ámbito importadas y que cada vez debemos tenerlo más en cuenta. De nuevo, es un ciclo que podría parecerse algo a la estongiloides en cuanto a que el parásito contacta con la superficie cutánea del paciente a través del contacto mediante pues, aguas dulces que tenga el parásito. Estos trematodos acaban alojando en los plexos venosos, fundamentalmente plexos venosos vesicales y mesentéricos. Y aquí empieza su ciclo reproductivo, empiezan poniendo gran cantidad de huevos que deben atravesar las barreras epiteliales para alcanzar tanto la luz intestinal como la luz vesical y poder expulsarse y mantener el ciclo. El problema es que muchos de estos huevos, cuando atraviesan esta barrera epitelial, acaban alojados en esta propia barrera y producen reacciones fibróticas que a la larga pues, pueden derivar en consecuencias tales como hipertensión portal cirrótica o cáncer uroterial, cáncer vesical. Por tanto, ya solo comentando que tener una infección crónica por este parásito nos predispone a tener complicaciones médicas en el futuro, ya esto es más que suficiente como para pensar en un screening universal y no solo pacientes inmunodeprimidos. Y este proceso de que atraviesa las barreras epiteliales es muy interesante, porque tenemos, de nuevo, decíamos que tenemos a los gusanos alojados en los plexos venosos, pero para que los huevos atraviesen por completo la lámina propia, acaben en la luz, necesitan de tener cierto grado de respuesta inmune, porque necesitamos pues, que estén intactas ciertas vías inmunitarias que favorecen la formación de granuloma, que esto a su vez es lo que se ha demostrado que favorece que el paso de los huevos por esta barrera sea más rápido. En otras palabras, esto quiere decir que pacientes inmunodeprimidos van a tener mayor dificultad para la expulsión de huevos, por tanto, la detección de huevos en muestras biológicas va a ser mucho más irregular y además estos huevos pueden quedar más tiempo en estas regiones, en la lámina propia, en estas regiones de las barreras epiteliales, favoreciendo pues, pues una peor tasa de respuesta al tratamiento en caso de que tengamos inmunosupresión avanzada. De nuevo, no está bien estudiado si hay algún esquema farmacológico que puede o no influir de una manera decisiva en cuadros más graves, en cuadros más difíciles de curar. Está algo estudiado el papel de los anti-TNF, aunque no termina de quedar del todo claro. Lo que sí es que sabemos que, como hemos comentado, aquellos pacientes inmunodeprimidos van a tener una expulsión más irregular de huevos y, por tanto, va a ser un manejo bastante más complejo. Hemos dicho que todo paciente, por tanto, de área endémica va a tener indicación de cribado de esquistosoma. Evidentemente, todos los pacientes que vamos a prever una inmunosupresión también van a tener esa indicación. Aquí, de nuevo, la técnica de elección es la serología y el tratamiento es mucho más sencillo. Generalmente, con dosis únicas de praziquantel podemos considerar a pacientes bien tratados. Más complejo, en este caso, sería la curación. La serología tarda bastante tiempo en negativizar, así que en estos casos sí que nos va a costar un poco más pues tener un marcador claro de curación y esto hace énfasis en lo importante que es registrar bien en los momentos en los que se trata un paciente pues para evitar ciclos de tratamiento que fuesen innecesarios. Así que traemos un poco aquí resumen de esquistosoma, todo migrante fundamentalmente de África subsahariana, India, sudeste asiático y en Latinoamérica, Brasil e islas del Caribe, pero también recordar a aquellos pacientes con sedimentos urinarios alterados que no tengamos una explicación que tienen un nexo epidemiológico o incluso personas con eosinofilia que no hayamos conseguido explicar. De nuevo, enfermedad crónica, independientemente del tiempo en el que tuvo el contacto epidemiológico, el screening mediante serología e idealmente antes de empezar los esquemas de inmunosupresión. Vamos a pasar muy brevemente histoplasmosis, lo comentó la doctora Rosa de Miguel hace apenas un mes en la sesión general, y vamos a recordar solo un par de conceptos. Recordamos que histoplasmosis es un hongo dimórfico con una distribución universal, pero fundamentalmente lo vamos a encontrar en regiones húmedas, en valles fluviales, en cuevas, generalmente de regiones de América, tanto en Latinoamérica como algún foco en Norteamérica. Nosotros nos podemos contagiar mediante la inhalación de esporas y este hongo, pues, mediante sus diferentes formas morfológicas, sí que puede causar cuadros diseminados con diversa pues, patología. Recordar que este hongo no es endémico de Europa, no lo vamos a tener aquí prácticamente casos locales, por tanto las formas agudas que en su gran mayoría son asintomáticas de nuevo, pero nosotros no vamos a ver formas agudas en nuestro contexto generalmente. Nosotros básicamente vamos a acabar viendo formas crónicas o las formas diseminadas, que si nos fijamos en las dos fotografías, en las dos placas de tórax, podrían recordarnos una tuberculosis. Entonces, ese es un poco el cuadro clínico que vamos a ver, ¿no? Tanto cavitación como fibrosis y engrosamiento pleural en formas crónicas, como unas formas diseminadas extrapulmonares. En este caso sí que tiene una clara asociación con VIH, con mal control inmunobiológico, con trasplantes de órganos sólidos. Queda un poquito más dudoso el papel del anti-TNF.
Y en cualquier caso, estas formas crónicas que nos pueden recorrer a tuberculosis, el diagnóstico va a ser un diagnóstico serológico. Pero la serología tiene una escasa utilidad y esta sí que no debe ser pedida de una manera universal. La serología, en el caso de hongos endémicos, debe ser solicitada en pacientes que tengamos sospecha clínica, en los que tengamos un cuadro que pueda ser compartido con tuberculosis, pero que los 3 diagnósticos para esta enfermedad hayan salido negativos, que procedan de un área endémica, ¿vale? O sea, simplemente vamos a centrar esta prueba aquí. Esto es debido a que las serologías pueden mantenerse positivas años después de un contacto con el hongo, pero no traducir una enfermedad crónica, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado, no pedir serología de hongos endémicos de manera universal, y de hecho actualmente no existe indicación de cribado universal a pacientes que provengan de áreas endémicas, ¿vale? Como digo, sí que puede haber mucho falso positivo y falso negativo que nos líe y que nos reste información más que aportar. Por tanto, vamos a circunscribir la serología de este patógeno, o como digo, pacientes inmunodeprimidos con nexo epidemiológico y con un cuadro clínico compatible. Vamos a ir acabando rápidamente con 2 entidades. Recordar los conceptos sobre la malaria. Bueno, la malaria podríamos tener aquí varias sesiones para hablar de ella, pero sí que queremos traer aquí un concepto que es la malaria submicroscópica. ¿Esto qué es? Nos referimos a ella generalmente pues, en casos en los que las gotas, tras un cuadro de malaria, tanto la gota gruesa como la gota fina son negativas, pero sí que podemos detectar carga de parásito mediante PCR. Esto es un concepto totalmente diferente a las reactivaciones por vivax o ovales, son cosas diferentes. Aquí simplemente tenemos una carga parasitaria muy baja, pero que está recirculando constantemente. Y esto, evidentemente, podemos intuir que si en esta situación que tenemos algo de carga parasitaria que puede dar una enfermedad grave y nos suprimimos en estos momentos a los pacientes, podemos tener cuadros mucho más complejos. Por tanto, sí que existe indicación de cribar a todo aquel paciente que haya salido en una zona endémica de malaria, generalmente, y poco más apoyo si han tenido cuadros de malaria previa, hasta 10 años de la salida de este área, ¿vale? Estas áreas recorrer básicamente, no se puede olvidar, África subsahariana, tampoco subcontinente indio y áreas del Amazonas, ¿vale? Así que estos pacientes sí que teníamos que pensar en realizar un cribado con PCR de malaria en sangre. Y acabar con 2 palabras de parásitos intestinales. Muchos parásitos de distribución mundial, de transmisión fecal-oral, son, bueno, pues generalmente unos cuadros clínicos muy inespecíficos, pero sí que traer aquí los cuadros producidos por entamoeba histolítica, una ameba que también puede tener una fase crónica, que pase años sin que dé ninguna sintomatología, pero que en casos de inmunosupresión puede tener pues, cuadros también graves con este parásito puede reactivarse en forma de colitis fulminante, en forma de afectación hepática, afectación diseminada incluso a nivel pulmonar. Así que sí que existiría también indicación de hacer un cribado de parásitos intestinales prácticamente a todo paciente que provenga pues, de áreas tropicales o subtropicales. Tenemos aquí tabla de resumen un poco por localizaciones geográficas, un poco resumiendo qué cosas no se nos deben olvidar o qué cosas sí debemos olvidar según un poco la localización del área geográfica al que venga nuestro paciente. 2 cuñas publicitarias, una de ellas, esto viene de un protocolo que varios miembros del servicio están trabajando ahora mismo en él, que probablemente pues, saldrá publicado. Agradecer pues, al equipo de trabajo que me haya dejado un poco pues, el acceso previo a este protocolo para crear la sesión. Gran cantidad de información viene aquí de este protocolo, así que eso, agradecer al grupo de trabajo y también agradecer a este grupo de trabajo que me acompaña estos 5 años, igual que a todos los miembros del servicio, que casi 5 años muy buenos y que estoy muy agradecido. Y muchas gracias.